Papá. Te pido, por favor, que no hagas nada que te deshonre a ti y a la familia para siempre. ¿Cómo qué? ¡Suéltame! ¡Vamos! ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué he hecho? Un saludo, diletantes, y bienvenidos a un nuevo programa para Más Cine. Hoy estamos aquí Fran, yo y Raúl, que es ya prácticamente como uno de nuestros miembros honorarios del canal. ¿Y cuándo lo llamamos? Pues estas películas que prácticamente nadie hace vídeos, nadie hace críticas, cine un poco más independiente. Yo creo que la última película que comentó así en un vídeo por separado fue la de la vaca conmigo, First Cow, que también nos gustó bastante. Bueno, hoy venimos con una propuesta del director Asghar Farhadi, iraní, que yo entiendo que mucha gente no se acercará a la cartelera, no se meterá dentro de la sala de cine y pagará su entrada nada más que viendo este cartel que dice Un héroe, película dirigida por un director iraní. Pero desde aquí yo creo que hoy vamos a enfocar el programa más que en analizar su cine, porque tampoco somos aquí expertos en él, ni en... Vamos a intentar por lo menos animaros a que la veáis, porque es una película que nos parece muy entretenida y desmitificar un poco el acercamiento que tenemos a este tipo de cine de esta zona del mundo, ¿no? Tanto egipcio como iraní, libio, que nos ha traído en los últimos años muy buenas propuestas y que hay gente que no se acerca a él por ese miedo a encontrarse un ritmo lento, unos personajes con los que no empatice. Y hoy vamos a intentar hacer que por lo menos le deis una oportunidad. Bueno, este hombre, que según hemos estado viendo, ha sido reconocido en los últimos 12, 14 años en todos los festivales de cine del mundo, ha sido ganador en Cannes, doble ganador en los Oscars, doble ganador en Berlín con el Oso de Plata, en San Sebastián. No sé cuál es el festival donde este hombre no ha conseguido algún premio, principalmente con 3 o 4 películas, aunque todas vemos que son destacables en su filmografía, por nota y por crítica sobre todo, pero destacaríamos Nadir y Simir, que prácticamente fue su gran éxito internacional y una de sus primeras películas, tiene bastantes películas este hombre. Luego destacaríamos El viajante, que la tenéis en plataforma, la podéis ver, y luego tendríamos la que yo creo que más se recuerda en España, es Todos lo saben, que la grabó con Penélope Cruz, Javier Bardem, en la misma época, en los mismos años, hace 4 o 5 años, y hace también 6 o 7 hizo otra en Francia, y ahora llega Un héroe. ¿Qué nos cuenta esta película? Nos viene a contar la historia de un hombre en la cárcel, preso en Irán, que tiene 3 días de permiso. Y en estos 3 días tendrá que convencer de alguna manera él está preso por un tema de deudas. Y en Irán existe esta condición que si la persona a la que le debes el dinero te perdona, pues tú puedes salir de la cárcel. O si le pagas. O si te acepta el pago, que esa es otra. Entonces tendrá estos 3 días de permiso para intentar encontrar una solución a su situación y poder salir de la cárcel. O bien reconciliarse con este hombre, pagarle, darle unas especies de pagarés, ¿no? Cheques a futuro para, como prometiéndole que le va a pagar. Veremos cómo se las ingenia en estos 3 días de permiso para poder salir de la cárcel, que al final es su objetivo, ¿no? Así es que nada, como ya me he quedado muy, muy largo, vamos a ver qué os ha parecido la película. En este caso, ya que está de invitado Raúl, pues que empiece a ver qué le ha parecido Un héroe. Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. También puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox y ver nuestros directos en Twitch. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Pues bueno, antes de nada también hacer hincapié en lo que comentabas, Cristian, de perder un poco el prejuicio de acercarse a este tipo de películas, ¿no? Porque a veces puede poder sonar algo distante, hecho de cine iraní, ¿no? Pero en este caso y en algunas que he visto estos días, nada más lejos de la realidad. Son películas muy, muy entretenidas, un ritmo de thriller y que para nada son películas contemplativas, ni densas, ni difíciles de entrar. Entonces, por ahí, la primera
cuestión que quería un poco adelantar sería esa, que no tengamos prejuicio a la hora de acercarnos al cine de este director. Y a mí la película, la verdad es que me ha gustado mucho. Yo ayer, cuando acaba la cinta y se encienden las luces, ¿no? Aquellos que la primera impresión es de que este fin de semana he visto un par de películas suyas anteriores y mi pensamiento fue: lo ha vuelto a hacer. Es decir, es otra vez nos encontramos ante un guión muy, muy elaborado. Se ve que no da puntada sin hilo. Hay que estar, eso sí, atento a cualquier cuestión que se nos plantea en los diálogos, porque aunque parezca en un primer vistazo que no va a tener una repercusión, todos los diálogos que presenta de alguna u otra forma son pequeñas semillas que posteriormente se van a recoger, y el director se dedica a tejer una especie de tela de araña en la que los personajes, en este caso sobre todo el protagonista, pues se ve siempre inmerso en una serie de debates morales y éticos, y sus decisiones están también siempre condicionadas por el contexto que tienen ellos, ¿no? La cultura es totalmente diferente a la de nosotros y fuertemente condicionada por el tema religioso, ¿no? Entonces, por ahí siempre los personajes, el director y guionista en este caso, pues le va a ir poniendo, entre comillas, zancadillas, y ellos tienen que ir un poco abriéndose camino para llegar al fin. Entonces, un poco eso, la impresión muy buena. Y como un poco resumen de la película, me quedo, no sé si estaréis de acuerdo, con el inicio. O sea, el inicio resume ya el tono y un poco lo que nos va a contar. Recogemos al protagonista en un espacio abierto, una especie de descampado a través de una alambrada, ¿no? Porque cuando sale, como bien comentabas, de permiso de la cárcel, 3 días de permiso, la cámara lo recoge en un traveling lateral en ese descampado y lo acompañamos mientras que sube por un andamio de obra civil rodeado totalmente de redes, ¿no? Entonces, sin cortar el plano, vamos siguiendo el personaje como se va subiendo ese andamio rodeado de redes, con lo cual ya un poco el director nos está estableciendo una especie de metáfora visual entre lo que vamos a ver y en la película, lo que nos va a contar y lo que estamos viendo. Es decir, un personaje que se va a ver enredado en una serie de situaciones para desembocar, en este caso, en una especie de una cueva, ¿no?, que había allí horadada en la montaña, y empieza, digamos, en un sitio a cielo abierto y acaba metido en una cueva con una sensación totalmente claustrofóbica. Y creo que eso resume muy, muy bien todo lo que vamos a ver durante la película. Fran, tus primeras impresiones. Pues sí, en este caso estamos aquí para decir algo que es muy importante. Es decir, yo, por ejemplo, que no soy mucho, ¿no?, de ver cine independiente o cine de otros países, hasta hace poquitos años. Chris y Raúl ya llevan más tiempo viendo este tipo de cine. Sí, es verdad que yo creo que lo importante de un héroe es la historia que tiene, y creo que si tenemos que hacer este vídeo es precisamente para recomendaros ver este tipo de películas, o por lo menos esta película, ¿no?, o el cine de este hombre, porque es verdad que puede haber esos prejuicios. Yo no tengo problema en reconocer que me costaba ponerme a ver películas de países, ¿no?, de Oriente Medio o de culturas más alejadas a la nuestra, ¿no? Por decir, pues no la voy a entender, o va a ser muy pesada, o me voy a aburrir. Y tengo que decir que me ha sorprendido mucho el cine de este hombre, habiendo visto 2 películas de él. He visto El Viajante antes de ver esta de un héroe. Las tenéis 4 o 5 en Filmin para ver. Y yo creo que es el cine de este hombre, habiendo visto 2 películas, ya te deja claro qué tipo de intereses tiene al contarte una historia. Es un cine social, ¿de acuerdo? Pero no por ello es un cine aburrido. Es decir, es un cine que te crea un enredo, ¿vale? Ya sea, bueno, en principio dramático, de un personaje que empieza a pasarlo mal, se empiezan a liar las historias. Aquí en Un héroe pasa, de hecho, así. Y no sabes por dónde va a salir la trama. Es una historia donde ves la cultura iraní, pero no muy compleja, no muy... Es decir, te lo muestra de una manera muy fácil de entender, que creo que es muy importante. Y de una manera muy amena también. Y los diálogos no se hacen pesados para nada, de verdad que son muy interesantes. Los personajes también se hacen muy interesantes, incluso pues les puedes coger cariño a los personajes. Y luego, pues,
te vas viendo en esos dilemas, el público va acompañando a esos personajes para saber si puede estar con él o no puede estar con él en esos dilemas que se crean, ¿vale? Te hace pensar y me parece muy interesante que le echéis un ojo porque creo que puede ser el cine más asequible para que os podáis meter en cine, por ejemplo, iraní. Y creo que la película de un héroe, con este Rahim, este hombre, ¿no? que sale de la cárcel y tiene que intentar solucionar sus problemas en tan poco tiempo, que es algo también muy interesante porque al final eso crea una presión durante la película. Y el tema de la familia, ¿no? Y los amigos y sobre todo para que entendáis un poco de qué va este cine, si entendéis un poco lo que pasa en los pueblos españoles, con esto del qué dirán, del tipo de reputación que te creas en los pueblos, ¿no? Por cómo es tu vida. Pues en Irán es un poco parecido, pero yo diría que incluso un puntito más potente, ¿vale? Más complejo también. Te muestra un poco cómo la sociedad iraní, la familia, los amigos, la gente, los vecinos también, o las asociaciones a los que te metes, la administración, te ven, te tratan como con lo que tú tienes, ¿vale? Si eres pobre, si eres rico, si has estado en la cárcel, si no has estado en la cárcel, si has hecho cosas buenas, cosas malas. Todo esto me parece muy interesante el cómo se trata a la persona en sí, al individuo, en estas películas. Y creo que este hombre lo retrata de una manera muy, muy entretenida y que creo que ya os digo, yo creo que no os arrepentiréis de echarle un ojo a estas películas. Sobre todo a esta película de un héroe, porque me ha parecido una película que se hace muy, muy interesante de ver. A mí me parece que yo había visto la que creo que vosotros no habéis visto, que es Todos lo saben, que parece básicamente una película española. Sucede en un pueblito pequeño yo creo que es un sitio así como un pueblo de Toledo, un pueblo de Castilla, parece, con gente que trabaja el campo, gente, no sé si eran agricultores, de pequeñas propietarios de minifundios. Y de verdad, yo siendo de pueblo y de pueblo agrícola, o sea, es que yo decía, ¿cómo puede haber dirigido esto un director iraní? Porque yo no sabía esto de quién era este hombre entonces, y yo sentirme reflejado en lo que estoy viendo. O sea, era, como decía Fran, yo creo que la grandeza del cine de este hombre es que, por eso a veces una película iraní, española también, o francesa, o de cualquier sitio, te puede resultar demasiado nicho si el tema que tratas es únicamente de ese país. Es decir, yo qué sé, como hemos dicho a veces, ¿no? Tú coges humor español, tú coges Torrente, la sacas de contexto, te la llevas a Japón y a ver qué entiende un japonés. Pues eso es muy complicado. Lo que hace este hombre, Fardi, en mi opinión, es al revés. Coge la idiosincrasia de un sitio, pero el tema es un tema universal. Y por eso enseguida conectas. Es decir, coge un tema que... ¿cómo decir? Lo que comentaba ahora Fran, ¿no? De tanto tienes, tanto vales. Es un tema universal, no es un tema ni iraní, ni español. Y yo creo que lo que hace grande es que el contexto tú lo reconoces porque dices, Irán, tal, me siento identificado porque el tema es universal. Todavía me faltan que ver más películas de él, pero en Todos lo saben o en Un héroe me resulta que yo empatizo con el tema porque me parece un tema que es muy, muy, muy global. Luego, los personajes son personajes reales. Es decir, me encanta del cine de este hombre, sobre todo, que no juzga. Es decir, la cámara te enseña lo que hay y hay momentos de la película donde donde piensas, sí, que las acciones de un personaje son correctas y entonces tu cerebro en ese momento está como de su parte, ¿no? Y luego 20 minutos más tarde dices, pues ya no soy de este personaje, son personas más que personajes y no hay ni blancos ni negros, ni hay alguien, ni hay un punto al que agarrarte en cuanto al reparto y decir yo voy a ir con este personaje a muerte. No, son personas, hacen cosas bien, hacen cosas mal, les salen cosas bien, les salen cosas mal, tienen suerte, tienen mala suerte y durante la película yo por lo menos me vi como cambiando de bando en algunos momentos, ¿no? Tienes opiniones de un personaje que dices, ay, pues pobre hombre, y luego, pues no tan pobre, o al revés. Y eso es lo que creo que hace grande un guión, porque al final la vida es así, ¿no? Te encuentras a alguien por la calle y dices, qué cabrón. Bueno, y luego a lo mejor ya no es tan cabrón. Eso es lo que creo que hace grande un guión y le da ese toque de realidad.
Porque al final estamos muy hartos de ver películas y sobre todo estamos muy hartos de ver personajes planos, sobre todo. Y estos personajes están bien escritos. Por eso en este caso sí que yo le daría bastante mérito a que la escriba y a que la dirija. Estamos intentando hablar un poco también de su cine en general, por si no lo conocéis. Yo no puedo hablar mucho, pero intentando dar unas pinceladas de lo que parece su cine. Luego, no nos podemos dejar, que seguro que Raúl lo comenta ahora, que es muy del aspecto técnico, la cámara de este hombre. La cámara de este hombre no es una cámara que digas, uy, normalita. No. Yo creo que es el estilo que mejor le va, porque esto no deja de ser cine costumbrista. Estamos relatando cómo vive la gente en Irán al final, cómo no estamos haciendo una novela romántica ni grandes historias de aventura, sino que son películas costumbristas. Y es ese tipo de cámara que, sin molestar, porque es verdad que no hay virguerías técnicas, no empieza a volar la cámara, pero me encanta cómo suele aprovechar el mismo frame, el plano, para reflejarte diferentes situaciones. Más allá de la última escena, que es muy potente, que ya la comentamos con Raúl, seguro que la comenta ahora. Durante la película hay varias situaciones donde en un mismo plano, en un mismo encuadre, el director quiere que veas cómo puede haber diferentes reacciones o diferentes opiniones o cómo se pueden estar tramando varias cosas a la vez. Y es como en la vida real. En la habitación de al lado puede estar pasando una cosa que tenga repercusión en la habitación de aquí y el director sutilmente, que le encantan las palabras, Fran, pone la cámara y te lo muestra, pero no estorba. Es decir, a mí me ha parecido una dirección muy sencilla, pero muy pensada. Me parece me gustó mucho. Me da mucha armonía al plano, por así decir. ¿Qué más destacar? Hombre, de los actores no podemos hablar mucho porque yo no los conozco demasiado, pero me pareció que todo el mundo estaba muy convincente y sobre todo la potencia está en la carga dramática del guión, porque es gente, como se suele decir, que conoces media hora, pero te duele mucho lo que le pasa a todos los personajes, lo sientes, lo empatizas, ya sean niños o el propio Rahim, el protagonista. Así es que no hay muchos peros por mi parte que ponerle a esta película. Por ahora, de lo más destacado que hemos visto de estreno, es verdad que esta película es del año pasado, de estreno en 2022. Que sí, rodará sutil, pero las historias no son sutiles. No, es no, lo la que deja historia no. bastante claro La cámara. lo que quiere contar, ¿eh? O sea, Sí, está sí. muy bien. Sí, la cámara, digamos que comparándolo con las primeras, pero bueno, esto es algo, creo que es natural en todos los directores, es más sobria que en sus primeros trabajos, ¿no? En los primeros trabajos sí que es una cámara un tanto más nerviosa, sobre todo en ciertas escenas de tensión, pero en este caso no, en este caso la cámara se ha está relajado bastante... el hombre, ¿no? Sí, aparte creo que es normal, ¿no? Los directores Sí, cuando ha van conseguido cogiendo ya un empaque, ha peso, conseguido. van deshaciéndose un poco de todo lo, entre comillas, artificial y se centran en la verdad de las imágenes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estableciendo un paralelismo, en una de sus primeras películas de 2009, pues la cámara es más temblorosa, es más cámara en mano para reflejar un momento de tensión, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, un momento de tensión es cámara fija, mientras que un personaje está haciendo una entrevista a otro. El entrevistado, en este caso, es un niño, ¿vale? Con un cierto problema en el habla, un cierto tartajeo, y esa forma de hablar es la que está ejerciendo la atención en la escena. Es decir, no es la cámara moviéndose, es que el chico no puede expresarse como él realmente querría, ¿no? Y con ese pequeño elemento es con el que está estableciendo el elemento de tensión, ¿no? En cuanto al guión, pienso que uno de los detalles por los cuales el guión o este tipo de guiones nos ha llamado tanto la atención es porque el director nos está haciendo preguntas, no nos da respuestas, nos está haciendo preguntas todo el tiempo al espectador. Entonces, claro, eso nos hace partícipes, nos hace estar atentos todo el tiempo porque queremos ir descubriendo un poco los entresijos de la historia y estamos muy metidos con ellos. Aparte, no deja títere con cabeza. O sea, esta película en concreto es una crítica social, es una crítica a las instituciones, a la burocracia y a las redes sociales. O sea, se hace bastante hincapié en el tema del uso de las redes sociales. No se nombra Twitter, pero bueno, se puede dejar entrever que aquella red social que usan con cierta asiduidad no deja ser otra que Twitter, ¿no? Y hay una crítica bastante fuerte sobre la fake news, ¿no? Y el convertir un poco a una persona en héroe y elevarla a los altares y que una noticia falsa o no contrastada, pues dé al traste con ello. También es curioso, me llamó mucho la atención viendo la película
hoy en día hay que demostrar todo con papeles, es decir, este señor hace un buen acto, ¿no? Pero quiero entrar demasiado en la trama para no spoilear, por decir que es una película un tanto spoileable, ¿no? Pero bueno, digamos que comete una buena acción, hace una buena acción, pero no vale con hacerla, es decir, hay que demostrarla con papeles y hay que demostrarla con digamos, una especie de entrevista burocrática en la cual hay que hacer una presentación de testigos, ¿no? No vale con que la hayamos hecho, sino si no la demuestro, hay un papel que diga que la he hecho, un poco caería en saco roto la acción de este buen señor, ¿no? Y como puntos a lo mejor negativos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero sí que la cárcel se presenta un poco como una especie de, no sé si yo no he estado en una cárcel, ni menos iraní, pero entiendo que no es ese patio de colegio que vemos en la película. Así que echaba un poco en falta una cárcel un tanto más dura, ¿no? Porque que tú estabas esperando cárceles turcas, ¿no? Algo un poco más serio, porque la verdad es que parecía poco menos que un correccional. Y por ahí, por buscar también un punto menos fuerte, ¿no? Es decir, que vi yo que la cárcel aquella era como todo el mundo muy amable y demás, ¿no? Es que una cosa que me sorprende del cine de este hombre es que es un cine moderno realmente. O sea, se podría acercar al cine europeo, ¿no? Si no fuera ese típico de cultura iraní un poquito más en la ropa y todo esto, se podría parecer mucho al cine en Europa. Es una de las cosas que me ha sorprendido. O sea, he visto atuendos y lugares bastante modernos para lo que me podía esperar yo. O sea, de paso también desmitificamos un poco la palabra Irán. Irán, claro, pues no deja de ser una sociedad que, bueno, vamos a ver, no son las calles de Barcelona, pero pues, bueno, medianamente moderna la sociedad hoy en día, medianamente. Sí. Y además me gusta que Raúl haya comentado lo de el tema de probar tus buenas obras dependiendo de dónde vienes, claro, porque no es lo mismo que las pruebe un tío que tiene una empresa que alguien que ha salido de la cárcel. Por eso el tema del honor, de la vergüenza, de la humillación. Viendo 2 películas solo de él, ya me doy cuenta que estas cositas son puntos comunes, sobre todo el tema del honor, que eso nosotros lo vemos un poco bastante más distante en nuestra sociedad. Allí es capital, allí estar deshonrado o sentirse deshonrado es un síntoma de ser un poco, bajar la escala social, ¿no? Y este hombre, pues bueno, ve esta oportunidad que se le presenta para volver a subir la escala social que tenía. Y bueno, un poco comentar también el tema de los actores. Yo creo que están brillantes todo el reparto, tanto los principales como los secundarios. Aparte, la importancia que le da a las miradas. Son, como digo yo, no sé si estará bien dicho, pero creo que es un buen resumen. Son miradas de actores de cine mudo, ¿no? Yo que me gusta bastante el cine mudo, expresan muchísimo con la mirada. Y esas miradas suelen ser normalmente acusadoras, ¿no? Simplemente hay una conversación y en la otra parte de la habitación vemos a unas personas mirando a otras y en esa mirada está todo contenido ahí. Y estamos viendo que la está juzgando y la conclusión que está sacando. Y simplemente es un plano de unos ojos y plano contra plano y estamos ahí viendo realmente la reacción de los personajes, a veces sin necesidad de diálogo. Pues sí, al final la película no deja de reflejar que una cosa son tus intenciones y otra cómo te salgan las cosas. Puedes tener buenas intenciones, pero todo se puede dar al traste. Yo creo que también tiene un punto su cine de fatalismo. Es un poco apesadumbrado. Es decir, nuestro protagonista, de ahí yo creo que el título tiene varias connotaciones. Y una de ellas creo que es el típico hombre que no levanta cabeza. Es decir, en la vida, como yo digo, tienes que tener suerte para todo, hasta para ir a la panadería a comprar el pan y que no te pille un coche. Y hay gente, pues sinceramente, que todo le sale mal. Tiene un aire, no sé si su cine en general o esta película tiene un aire a que nuestro protagonista, yo creo que es muy socarrón el título de un héroe, es muy socarrón y tiene un aura de fatalismo que yo creo que este hombre, por eso terminó la película y sinceramente me quedó esas ganas de saber más de este personaje y un poco desearle suerte porque tiene un aura de fatalismo su personaje durante todo el metraje que digo, pues que te vaya bien, que te salga algo bien. Una de las cosas es que la acción, entre comillas, heroica, ¿por qué la hace? Es decir, si la hace porque no tiene más remedio,
o porque realmente estaba convencido de que era lo mejor, ¿no? Porque Claro, en teoría hay yo creo una que llamada de teléfono que simplemente... si el interlocutor acepta la opción, esto no se da. Es decir, él hubiera seguido con el plan inicial y no hubiera sido un héroe, hubiera Yo creo que solucionado al final, yo creo que al final es simplemente la situación de esa sí que la reduce a lo más simple del ser humano, de pues, ¿dónde estoy? En la cárcel. ¿Y qué quiero? Pues salir. ¿Y qué voy a hacer? Pues lo que sea. Y al final de la película queda claro, ¿no? Como por muchas vueltas que da la vida, por A o por B, hace 2 días era un héroe, pues aquí estoy, aquí sigo. Aparte, el personaje, aparte de tener cierto magnetismo hacia la fatalidad, como bien comentaba Christian, sí que en las películas que he visto de este director, castiga la mentira con total severidad. Es decir, el personaje de la historia que diga una mentira, No se libre. este va a ser castigado tarde o temprano en la historia. Es decir, y además de forma implacable. Y lo va enredando, de forma que cada vez va mintiendo más. Y como vas mintiendo más el guión, entre comillas, te castiga y aquello se vuelve un círculo vicioso del cual los personajes no pueden salir. Sí, bueno, es un poco también como la que vi yo, de todos lo saben, porque no dejaba de ser, pues eso, un secreto que había en un pueblo, de ahí viene el título, de todos lo saben, porque es un pueblo pequeño, pero al final sale a la luz porque no puede quedar ahí sin que se sepa, sin castigo, sin juzgarse. A quien quiera también que le sirva esta película un poco para abrirse a otras culturas o conocer un poco otras culturas, también siempre te deja esa pequeña fiesta, la manera en la que comen, la manera en la que viajan, la manera en la que tal, que siempre sirve un poco de ventana al mundo y para conocer otras culturas siempre viene bien, ¿no? O sea que también eso lo suele aportar, por lo menos en las películas que yo he visto, siempre tiene esa pequeña participación. Pero se agradece que no se centre en un tema que sea 100% iraní, que solo entiendan los iraníes, que hay muchas películas de estas de otros países, de culturas, como vosotros decís, totalmente ajenas a las nuestras, que cuesta muchísimo entrar, porque dices, es que no sé de qué estáis hablando, es que no puedo empatizar porque no conozco vuestros ritos y no conozco vuestras... Hay gente que empieza la película y te tiran ahí, te sueltan ahí en medio, que es como nos pasa a nosotros en el cine español con muchas películas que yo a veces me parece imposible de exportar a ningún sitio. Digo, ¿esto cómo lo van a entender? Esto es imposible que lo entiendan. Pero cuando empiezas a tocar temas universales, yo creo que cualquiera puede empatizar con este tipo de películas y de temas. Sí, pero aún así el tema de cómo se comportan las familias iraníes, yo creo que eso también tiene que entrar dentro de esa cultura. Y yo creo que no te lo explica con palabras, te lo explica con los hechos durante la película y no hace falta que entiendas nada más. O sea, yo creo que todo está súper bien explicado y te lo muestra pues muy clarito. Entonces, a mí me gusta que me lo muestre todo, que no se líe intentando explicar otras cosas y demás, y que claramente te quiera decir un mensaje claro en sus películas. Eso, la verdad es que se lo agradezco. Aparte, otra de las cosas que destaco es que la narración es muy ágil, tenemos muy pocos tiempos muertos y un poco analizando la película en términos de microguión, es decir, troceándola escena a escena, cada escena tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace previo a un clima. O sea, tú cogías una escena y tiene su planteamiento, su nudo, su clima y su desenlace. Te vas a la siguiente y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo. Eso durante toda la película, en todas las escenas. Entonces hace que continuamente tenga la atención en lo que está transcurriendo. Aparte de el uso que hace del sonido, es decir, siempre que están ocurriendo escenas de tensión tenemos un sonido molesto de fondo que realmente no somos conscientes que eso está ahí, pero hay una carretera en la que pasan cosas, o hay unos claxons de fondo sonando, o un cristal que se rompe, y eso siempre está ahí un poco en el subtexto metido, pero al final ayuda a que una película que realmente la ves y no es de acción, pero produce una tensión y un ritmo narrativo, ¿no? que hace que no te aburras en ningún momento. Te pasa, por lo menos a mí la sensación fue que pasaron las 2 horas volando, ¿no? Y precisamente lo que comentabas del clímax en cada pequeña escena o en cada pequeño pasaje del guión, no deja de ser una pequeña recompensa para el espectador. Por eso tienes esa sensación también de que estás entretenido, porque te va dando pequeñas recompensas. No es esta típica película que va armando una escena, 2 escenas, 3 escenas, 4 escenas para llegar a una mini resolución. Bueno, yo simplemente antes de acabar
bueno, agradeceros sobre todo la invitación como siempre, ¿no? Y que hayáis contado un poco con mi opinión. Y destacar la escena del final que ya un poco ayer por Twitter la estuvimos comentando y la adelanté, que bueno, para que el que a lo mejor no pueda estar tan atento llegado a ese momento o lo que sea, pues que preste atención porque yo, claro, yo en el cine que he visto nunca, no recuerdo haber visto una escena en la cual estoy viendo el presente de un personaje y de forma, digamos, indirecta o sugerida el futuro del mismo. Es decir, cuando la película inicia ya al final, en la última escena estamos viendo al personaje protagonista encuadrado en la izquierda del plano y a la derecha del plano está enfocando, digamos, una puerta entreabierta y ahí está ocurriendo una acción que tampoco hay que ser demasiado avispado, ¿no? Simplemente haber estado atento para saber que pasado X años, el futuro de nuestro personaje a la izquierda del plano será el que estamos viendo a la derecha del mismo. Y eso me parece de una sutileza y de un dominio. Ojalá sea. Sí, hombre, yo entiendo que sí, yo no espero que corra peor suerte que esa. Lo que le queda es estar allí y, bueno, es que no quiero adelantar, pero yo es una gran escena. Pasado unos años, pues, este hombre correrá el destino de lo que estamos viendo ahí. Y la verdad es que me sorprendió, me gustó muchísimo. A nivel de direcciones es magnífico, a nivel de direcciones para quedarte y verlo una y otra vez. En esa escena, en ese plano, vi mucho cine y me encantó. Sobre todo, recomendarla, que la gente le dé una oportunidad, y que nos cuente un poco en los comentarios si la ve y si ve alguna de sus películas en Filmin. Y a ver si les gusta, que nos lo digan. Van a disfrutar, que se acerquen sin miedo porque lo van a pasar bien. Aunque parezca un poco extraño, pero la verdad es que se pasa bien pasándolo mal, por decirlo de alguna forma. Sí, además, bueno, pues si aquí al final no nos llevamos más cine, pues habrá que tocar todos los palos. Ahora faltaba este hombre. Bueno, un saludo, diletantes, lo dejamos aquí. Gracias por ver el vídeo. Nos comentáis abajo en la caja de comentarios lo que os ha parecido. Los tenéis en redes sociales. Nos podéis bombardear por cualquier lado con vuestra opinión de esta película y de este vídeo que sea tan popular seguramente. Y nada, pues nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Así es que muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Hasta luego.